riqueza todavía. El mensaje se llama la imagen del ser espiritual. Y vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el primer versículo vemos al autor del libro de Génesis usar las mismas palabras de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es como que usted está escribiendo, esto dijo alguien. Y en el versículo 27 ya es una afirmación del escritor. Entonces dice, efectivamente, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es muy diferente cuando uno tiene que hacer estas diferencias porque es muy diferente cuando Dios dice que va a hacer algo y otra cosa es cuando alguien está describiendo lo que Dios hizo. Entonces, lo primero que veo en este pasaje es la palabra hagamos. Esta palabra hagamos es muy trascendente y es más, en solo esa palabra está aferrada, yo diría, el 80% de todo nuestro fundamento en Dios. En esa palabra hagamos hay una trascendencia tan importante. Lo primero que yo veo es cuando alguien dice hagamos, es algo que nos refleja a una persona que está diciendo esto ya lo hemos hablado mucho, ya lo hemos hablado, lo hemos planeado, lo hemos soñado, ahora hagámoslo. Entonces, en ese sentido, puedo entender que Dios no creó al hombre como algo fortuito, sino que era algo bien planeado. Entonces, ya hemos hablado del tema, pongámonos en marcha. Ese es el hagamos. Ahora, cuando hay más de uno en un asunto, es decir, en el hagamos hay mínimo dos, en este caso, por lo que entendemos, hay tres, que son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el hagamos se ve incluido una serie de cosas en función de la imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios cuando somos tres en uno? Y allí es donde quiero poder sacar luz. Vamos a leer un poquito en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una salvedad, esa parte cuando dice siendo en forma de Dios, literalmente la traducción en el griego es siendo parte de Dios o siendo una porción de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese como cosa a que aferrarse es como motivo de vida, como objetivo principal de su vida. Entonces, si lo leo más atado a la claridad de la traducción, sería el cual, siendo parte de Dios, no estimó el ser igual a Dios como objetivo de vida, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solamente cualquier muerte, sino que tuvo muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, acá vemos varios estadios, en los estadios en que Jesús fue descendiendo para mostrarse hasta dónde había llegado el hombre, porque eso es lo que veo. Veo que Jesús o Cristo era parte de Dios, luego dice, se hizo hombre. Ese hombre es el hombre creado. Después dice, se humilló aún más, haciéndose obediente, es decir, encontró un estadio en donde el hombre no había probado obediencia, por lo tanto, el hombre se hizo hombre en posibilidades de desobediencia, y posteriormente a eso aún más se hizo pecado, porque dice muerte, llegó, dices, haciéndose obediente hasta la muerte, es decir, que llegó a experimentar nuestra vida sin Dios en la cruz. ¿Para qué? Para después poder restituir al hombre a una imagen. Ahora, miren lo curioso que utiliza en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usa estas dos palabras, imagen y semejanza, que si uno las busca en el diccionario, prácticamente en el diccionario dan la misma definición de imagen y semejanza. Pero tienen una trascendencia diferente en la utilización de lo que cuando uno quiere expresar algo, uno utiliza la palabra imagen no solamente en algo que uno puede ver, sino en algo que uno puede sentirse como determinada manera. Y la palabra semejanza siempre se utiliza en función de una comparación. Esto es semejante a tal cosa. Esto es igual o semejante. Entonces, por eso es que la palabra imagen, esa palabra imagen que utiliza allí en griego es selam, que significa sombra o una sombra fantasmagórica. Algo como una sombra, una ilusión, un parecido. Y la palabra semejanza es la palabra demut, que deriva de la palabra damá, que significa parecido, semejanza, concretamente modelo, y viene entonces de la palabra damá, que dice parecerse, asemejarse. Entonces, es interesante porque dice, lo hizo conforme a su imagen, pero no lo hizo como él, lo hizo semejante. Y ahí es donde está la diferencia y el asunto de lo que Dios, desde nuestra formación y de nuestra creación, Dios nos hizo, por definición, incompletos. Dios nos hizo incompletos en nuestra imagen, porque nos hizo semejantes a Él, pero no nos hizo igual a Él. Como si lo era Cristo, dice, siendo parte de Dios, se hizo hombre. Es decir, ahí hay una diferencia, dice, se humilló y se hizo siervo. Hay una diferencia entre Dios y el hombre, eso está claro. Pero la claridad no termina allí. Es que Dios con el hombre
no estaba buscando solo a alguien semejante. Dios estaba buscando algo en su creación que lo representara. Entonces, cuando uno estudia, o pude ver esto en la palabra, de que si bien en Filipenses Jesús no aspiraba el ser igual a Dios, Dios estaba muy interesado en glorificarlo a Jesús por sobre todo nombre en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Es decir, no era el énfasis de Jesús buscar igualdad con Dios, pero de parte de Dios Padre sí estaba buscando o tenía el énfasis de poder exaltar a Jesucristo. Eso mismo pasa con Dios en nosotros. Cuando nuestro énfasis es buscar ser mejores personas, mejores cristianos, para que nos digan mira qué buena, qué bien esa persona, o mira qué bárbaro cómo se comporta esa persona, como una aspiración, como el centro de nuestra forma de vivir, eso nos convierte en orgullosos y nos hace perder y alejar de la imagen de Dios. Es decir, simplemente seremos humanos buenos, pero jamás llegaremos a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera en que el hombre tiene de llegar a la imagen de Dios es en Cristo. Le dije lo más importante del mensaje. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usted se fija, lee los versículos anteriores. Todo lo que Dios creó lo hizo diferente. No existía y empezó a existir. Una creatividad impresionante. Creó el sol, la tierra, los animales, las aves, todo con una creación, una creatividad impresionante. A lo único que no fue creativo Dios fue con el hombre. Con lo único que no se salió, digamos, para decir, wow, qué impresionante lo que estoy haciendo, fue con el hombre, porque se copió de sí mismo. Yo podría decir entonces que como un espectador allí, mientras vemos la creación, wow, qué impresionante, las ballenas, las cosas, impresionante. Y de repente Dios crea algo y era algo que ya existía en función de imagen. No sorprendió a nadie con, qué impresionante eso. No, porque ya existía su propia imagen. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que somos la imagen de Dios si nunca hemos visto a Dios? Es que simplemente por la fe nosotros entendemos que nosotros somos la expresión, Dios se creó a sí mismo una imagen de cómo Él se veía para formarnos a nosotros. Se lo voy a explicar mejor a ese principio. Usted tiene una imagen, pero usted no puede saber cuál es su verdadera imagen si no se mira en un espejo, ¿o no? Bueno, supongamos que en el cielo no había espejo. ¿Cómo hace usted para reflejar su propia imagen en algo creado? Es decir, pone todo de sí, de lo que usted considera que es, de lo que usted piensa que es y de todo lo que usted aspira o la autoimagen que yo tengo de mí mismo, la pongo en construcción. Entonces, yo veo en el hombre un resumen de Dios, de la imagen de Dios. Dios en su eternidad decidió resumirse en el hombre, pero le sacó algo. Le dijo, el hombre
no puede ser exactamente igual a mí, porque me necesita a mí. La imagen del hombre, en función de lo creado, en función de la idea de Dios, es completa en Él. Por eso es que lo hizo conforme a su imagen, pero se dejó la idea de la semejanza. Cuando alguien me dice, Iván, vos sos muy parecido a tu papá, ¿ah? Lo que me está diciendo esa persona es, hay algo preexistente a ti que tiene tu misma imagen. Pero sos parecido, no sos él, porque si no me pagan a mí la cosa. Sos parecido, pero no sos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es parecido, usted compraría un televisor, es decir, usted pagaría un televisor Samsung por ponerle un... pero en realidad es parecido al Samsung, pero el precio es el mismo. No, usted no pagaría por algo que es algo parecido. ¿Ah? Lo parecido suele costar menos a lo que es, ¿o no? Entonces, para que el hombre completara su imagen en sí mismo, necesita de lo que es para pasar de ser parecido a lo que Él es. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras que esta es la intención de Dios. La intención es que nosotros dejemos de ser semejantes para que seamos en Él todo lo que Él es. Pero no como cosa a que aferrarnos. Adán y Eva aspiraron esto, es decir, la serpiente entendía que había una necesidad de imagen. Somos faltos de imagen, porque todos estamos pendientes de lo que otros opinan de nosotros, de lo que otros ven, de lo que otros miran. Todos tenemos esa necesidad de imagen, porque al final la imagen es lo que otros ven también de uno. Parte de la imagen es la perspectiva óptica, pero no es todo, sino que una parte de la imagen es la perspectiva óptica. Entonces dice que nos hizo como sombra. Ahora usted cuando ve su propia sombra puede diferenciar a una persona de otro de una sombra, pero jamás podrás saber totalmente los detalles de esa persona en forma de sombra. Entonces, veo a Dios entonces queriendo expresarse en el mundo de lo visible, en el mundo de lo creado, con una representación propia, pero no podía desprenderse o desligarse de eso, sino que ató al hombre a su propia imagen. Yo podría decir que Dios se la jugó con nosotros, porque dijo, le voy a poner mi misma imagen. Es como cuando una persona le pone el apellido a su negocio, ¿no? Se la juega, porque si un día sale un problema, ya saben, el apellido... ¿Ah? ¿Por qué? Porque se la está jugando toda, porque cree en el negocio y sabe, así Dios se la jugó con nosotros. Se le puso a algo creado su imagen, para que todos los que vieran eso, dieran y dijeran, eso viene de allá. Eso depende de esto. Entonces, con respecto a lo que les decía recién sobre el parecido, si yo no puedo, nadie puede decirme que mi papá es parecido a mí, porque eso sería incorrecto, es decir, semánticamente. Solamente puede ser parecido a algo que te precede, o a algo que es original, o a algo que tiene ya un renombre o algo comprobado. Lo parecido nunca es.
Lo parecido siempre queda en un margen de incompleto o de que puede fallar. Pero lo que es, es. Y Dios que es, hizo algo semejante a Él. Pero no para que el hombre viviera separado de la imagen de Dios. Dios le puso su imagen, ¿por qué? Porque Él ató el destino del hombre a su propia imagen. Él ató la historia del hombre hacia a Él mismo. Entonces Dios no fue creativo con el hombre en función de algo nuevo o espectacular. Dios creó algo similar a sí mismo. Entonces, Dios entonces quiso mostrarse y manifestarse. Entonces, ahora, si nosotros vamos a leer algunos pasajes donde nosotros vemos allí, como en Filipenses 2, no había manera de que algo que salía de Dios tuviera o no anhelara volver a la forma de Dios. Sin embargo, no fue el motivo de vida de Jesús. Jesús no tuvo como acento o énfasis de su vida volver a ser igual a Dios en el aspecto de disfrutar una imagen no comprobada. Jesús se arriesga, entrega su imagen para parecerse a algo conforme y se humilló hasta lo sumo, haciéndose pecado por nosotros, muriendo por el pecado. Miren lo que dice Primera de Corintios 15:47. Dice, el primer hombre en la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces aquí vemos que hay una imagen del hombre terrenal, pero también hay una imagen del celestial, que es en Cristo. Esa imagen es la imagen perfecta que expresa en su mayor plenitud a Dios, en su representación. Dice, y le permite heredar el reino de Dios. Es decir, un hombre sin Cristo no puede heredar el reino de Dios. La imagen de un hombre terrenal no puede heredar el reino de Dios. La imagen se completa en la imagen de Cristo. Miren, en Colosenses 1:15 dice, Él, haciendo referencia a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, el hombre demuestra esta falta de imagen buscando reflejarse en otros, ¿no? Buscando otras imágenes o haciéndose una imagen de Dios o una imagen de las cosas. Entonces vemos un dictamen de Dios que dice, no se hagan imágenes. Ese dictamen de Dios era justamente para que
ninguna, porque toda imagen que tú te hagas de algo será hacia donde tú correrás, hacia donde tú buscarás parecerte. Entonces, no te hagas imagen. La idolatría tiene ese efecto. Por eso lo vemos nosotros acá en Salmos, por ejemplo, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante la imagen de fundición, así cambiaron su gloria. ¿Cuál gloria? La de la imagen de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Es decir, cambiaron su gloria en función de cómo fueron creados, aquello que era semejante a Dios, se hizo una imagen de algo que comía hierba. Así de irracional es el hombre fuera de Dios, porque permanentemente está falto de imagen. El único lugar donde uno puede encontrar la verdadera imagen, porque no solamente somos semejantes, sino que tenemos el tamaño perfecto, el lugar perfecto y la forma perfecta para expresar a Dios. Éxodo 24 dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un dictamen de Dios, no te hagas imagen. Porque la imagen que te crees serás la imagen que buscarás, que perseguirás. Entonces, entiendo que ahora nosotros rompemos en nuestras vidas ese vínculo de imagen y semejanza con Dios cuando tomamos nuestras decisiones apartadas de Dios, cuando tomamos nuestras decisiones aislados de Dios, nos alejamos cada vez más de aquello que éramos semejantes para convertirnos en algo que nada tiene que ver con Dios, donde Dios no se siente representado. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, cumple la ley, trata con todo la basura del hombre, abre un espacio. Y el espacio es de que todos los hombres puedan meterse en Cristo y de esa manera completar la imagen de Dios en la tierra. Ese es lo trascendente de todo lo que sucede, digamos, en función del sacrificio de Cristo, de la idea de Dios de manifestarse en la tierra a través nuestro. Tiene que ver con esto, con buscar esa perfecta imagen. Ya no semejante, sino perfecta imagen. Entonces, Dios se ató a sí mismo a la imagen de algo creado. Él le puso su sello distintivo que lo distinguía a él, que todo lo que lo rodeaba a Dios lo identificaba de esa manera. Esos atributos les dio al hombre. Pero quedó bien en claro que eran parecidos, pero no era. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús se hace obediente, ¿Él qué hace? Él pasa de ser lo que era en el cielo y empieza a ser dependiente de Dios. Es decir, ¿cuál es el primer acto de sumisión de Dios? Es hacerse dependiente de Dios. Desde su imagen. Es decir, Jesús dejó lo que Él era, se hizo semejante y empezó a depender su propia imagen de Dios. Entonces allí es donde tuvo que aprender obediencia, aprobar obediencia, porque allí es donde depende
de lo creado, del Creador, digo, y allí es donde nosotros empezamos a ver que Jesús renuncia a su imagen para hacerse semejante, pero al mismo tiempo Dios está buscando la manera de que eso que había salido de sí mismo volviera así, pero con mayor gloria. Para Dios, cuando el hombre sale de Dios en forma de creación, está esperando que vuelva hacia sí para expresarlo de la mejor manera. No hay manera de que el hombre sea independiente de la imagen de Dios. Siempre tendremos el estigma de que aunque estés embarrado en pecado, que alguien en el cielo pueda decir, mira, es la imagen de Dios, es semejante a la imagen de Dios. Nadie puede independizarse de la imagen de Dios. Por más que lo ignores a Dios, es decir, yo puedo ignorar a mi papá y irme a vivir a otro país y que nadie me conozca, pero el día que alguien conozca a mi papá va a decir, qué parecido que sos a tu papá. Porque todo se contagia, ¿no? La manera de hablar. Recién escuché a una persona con los ojos cerrados, era otra persona, parecía, Es impresionante cómo se contagian las características en una familia, en una casa, en un entorno. Es imposible. Entonces, somos semejantes a Él, por lo tanto, de eso nunca nos podremos despegar. Ahora, si tú te quedas en eso solamente, entonces nunca podrás cumplir para lo que Dios te puso en la tierra, para pasar del semejante a su misma imagen. Y miren lo que dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Es decir, el hombre parecido en Cristo mira la gloria de Dios como en un espejo en un primer momento. ¿Para qué? Para ser transformados a la imagen. Como por el Espíritu del Señor. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, conforme a la imagen perfecta de Dios, se va pareciendo cada vez más y más a Él, hasta el conocimiento pleno. Ahora, por el Espíritu, mientras estemos en esta tierra, no tiene nada que ver esto con nuestra imagen corporal, todo es a través de nuestro espíritu. Que al final lo que nosotros representamos en la tierra es con un espíritu vivo en Dios. Ahora, en un primer momento es viendo como un espejo, pero miren lo que dice 1 de Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui creado. Es decir, aquí vemos ya un estadio superior, en donde ya no es a través de un espejo, sino que es cara a cara. Y allí es donde Dios nos dio no solamente su naturaleza, nos dio su parecido, nos dio sus características, nos dio sus atributos, nos dio todas las cosas que podemos manifestar como la expresión más perfecta de la creación de Dios, pero viéndonos cara a cara, estando frente a frente, nuestra imagen se hace cada vez más parecida
a la de Él. Entonces, ¿qué quisiera yo terminar expresando con este mensaje? No te quedes con el parecido. No te quedes solo con esa, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos llamados a estar en Él, en Cristo, y ser su representación más perfecta en donde estamos. Y que cada día Dios provoque en nosotros este efecto que hizo Cristo, ¿no? De que nosotros estamos, dice Pablo, hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir? Hacerse siervo, dejar su propia imagen y ser transformados a la imagen de Dios. Que cada día nuestra vida tenga esa labor, ese énfasis de su vida, no el énfasis de parecernos a Dios en el sentido de independizarme de Dios, de hacer que yo tengo el poder de decisión de mi vida, del poder de aislarme de Dios. No, porque nuestra imagen estará atada a Él, sea donde estés, pero será más perfecta o solamente te quedarás con el parecido y nada más, sin la esencia de lo que Dios esperaba para el hombre. Era necesario que Cristo, dice que Cristo, en Él fueron reunidas todas las cosas creadas. Era necesario que Cristo fuera revelado a la tierra. Ya era parte del plan eterno de Dios antes de crear todo en la tierra, que Cristo era necesario que sea revelado, porque solamente en Él, estando en Él, llegamos a la plenitud de la imagen de Dios en donde estamos. Entonces, Dios, ¿qué necesita? ¿Una buena persona? Dios necesita una persona que esté aspirando a que todo el mundo no le encuentre errores, no le encuentre cosas, no, sino que Él está buscando personas que se metan en Él, se metan en Cristo, para expresar ya no un parecido, sino su misma imagen. Ya su misma imagen. Entonces, les vuelvo a leer el último pasaje. Ahora vemos como un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui creado. Entonces, yo les pido que usted incline su rostro en este momento. Cierre sus ojos y trate de masticar este mensaje. No es fácil de entender. Me llevó un buen tiempo más romper con algunos escollos para poder expresar. Creo que también hay más cosas que se podrían decir. Entonces dice, revístanse del nuevo hombre. Cuando somos bautizados en Cristo, entonces la imagen de Dios Todopoderoso es completada en nosotros en Cristo. No puedes llevar una vida alejada de Dios. No puedes, porque si no estarás permanentemente buscando una imagen en donde reflejarte. Una búsqueda permanente de lo que te constituye, para qué estás. El hombre ha estado huyendo permanentemente de esa imagen, ha estado negando su propia imagen de Dios en su vida. En los argumentos de vida, excusándose en su manera de ser, de vivir, excusándose en el parecido, pero nunca aspirando a su imagen. Gracias, Señor, te honramos. Te honramos, Señor. Necesitamos que tu palabra sea en esta
mañana entendida en este sentido, cuál es la imagen que tú quieres que representemos. Señor, tú te la jugaste con nosotros, nos diste tu imagen. Ahora nosotros queremos meternos en Cristo, completarnos en perfección de imagen y manifestarte, Señor. No queremos dejarte mal parados. No queremos, Señor, caminar en desobediencia. No queremos caminar, Señor, en debilidades permanentes. Sino que en un momento, en el momento en que todo el escenario esté puesto para que vean nuestra vida, puedan verte a ti, Señor. Pueden ver la imagen completa en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque algo diferente hiciste con nosotros que con todo lo creado. Gracias, Señor, porque renunciaste a tu creatividad para darnos tu propia imagen. Aquello a lo que tú creías que sintetizaba todo lo que tú eras, lo pusiste en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra entiendo que somos la síntesis de tu imagen, de ese Dios eterno que todo lo abarca, que todo lo llena, que es inalcanzable, que es inentendible. Nos resumiste en nosotros y en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te honramos. Póngase de pie. Ore allí, abrace a alguno que está a su lado y dígale, te veo parecido a alguien. Pero lo más importante es que si estamos en Él, somos su imagen. Somos su imagen. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso poder entender en este principio absoluto de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ha hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios estaba en la forma de exaltar. ¿Cuándo iba a exaltarle? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos. Es decir, toda imagen, todo aquello que tiene un nombre en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, sean siervos y sean factibles de humillarse delante de la imagen y de la estructura de Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo quiero que hoy puedas decir en función de este mensaje, Jesucristo es mi Señor. Porque estoy en Él. Porque de esta manera puedo expresar a Dios. Porque de esta manera me sirve haber sido hecho imagen de Dios. Porque ahora sí en Cristo me sirve ser imagen de Dios. Porque ahora en Cristo puedo manifestarlo a mi familia, a los que me rodean, a las personas que me encuentro cada día. Ya no vean solo una imagen terrenal en nosotros, sino que puedan ver características divinas en nuestras vidas. Usted puede amar como un muy buen ser humano, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros amemos como Él ama. Eso no lo hace alguien semejante. Eso lo hace alguien que es.
Uno puede manifestar en su vida muchos talentos, dones y cosas que se nos han sido dadas como un regalo. De hecho, que el tener la imagen de Dios no es algo que nosotros lo hayamos pedido o hayamos buscado. Sin embargo, Dios por su gracia nos dio ese atributo, un atributo parecido a Dios. Ese atributo de parecido a Dios no te sirve de nada si estamos en delitos y pecados, porque no representa a Dios. Pero en Cristo tenemos la posibilidad de decir, ya esta persona no se parece, sino que es en Dios todo lo que debe ser, para lo que fue planeado ponerse, para lo que fue puesto en gloria.